Buenos días, mi nombre es Carlos Pulido, soy estudiante de antropología dentro de la administración de empresas, que es mi carrera. El grupo al cual pertenezco es el 207. Mi tutor es el señor Pedro Díaz. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar la actividad de la fase 2, entendiendo la cultura como un concepto antropológico. Y para tal razón vamos a efectuar la exposición de las respuestas de algunas preguntas que nos generaron en la actividad. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Desde que desde la antropología la cultura se utiliza en dos sentidos diferentes en su significado. El general, en esa se concibe como un sistema de hábitos y costumbres propio de los seres humanos, adquirido por el hombre no de manera genética, sino a través de la interacción social con otros individuos, con los demás seres humanos y su entorno. Por esto la cultura se desarrolla en un contexto social, geográfico, que por lo general es el que la define. ¿Listo? No es lo mismo las personas que viven en el Ártico, las personas que viven cerca aquí a Melgar o a la costa, en donde su forma de vestir, su forma de protegerse del frío o del calor, hace ya rasgos particulares de cada una de las culturas. Por otro lado, tenemos el significado particular, que se refiere a un grupo de personas que comparte un mismo sistema cultural determinado. Las culturas se desarrollan en un intervalo de tiempo y espacio geográfico concreto. Lo geográfico determina las costumbres y el uso de los elementos culturales dentro de cada grupo. La otra pregunta es: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, después de hacer las diferentes lecturas y ver los videos, se puede establecer que la cultura nos habla de las costumbres y representaciones simbólicas y acciones cotidianas que adquieren los seres humanos desde su nacimiento, y que estos componen los rasgos y características de una comunidad. A su vez, estos elementos son los que estudia la ciencia de la antropología. Entonces, para mí, esta es la relación, pues, que se manejan entre este concepto central dentro de la antropología, ¿vale? La siguiente pregunta es: ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, el concepto de cultura ha tenido muchísimas variaciones. Se ha relacionado con la conceptualización de qué es el hombre y cuál es su esencia a lo largo del tiempo. En la medida que cuestionamos qué es el hombre y cuál es su esencia, también vamos moviendo cuál es la cultura y qué es lo que lo rodea. Es por eso que este término lo han manejado desde la pregrecia, donde el significado de cultura en su momento era el cuidado o cultivo. Posteriormente, en la Edad Media, la cultura se relacionó con el conocimiento, las artes, el trivium. Ya en la época del Renacimiento, el concepto se le agrega una actividad, se relaciona con una actividad productiva, y en la actualidad es un término sociológicamente usado como la totalidad de los que aprendimos los individuos como miembros de una sociedad, y es como una forma de vida, según el señor Chinoy Eloy, que es la referencia. Hay otra pregunta que nos plantea: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues son términos diferentes, pero a la vez nos enredamos un poco al momento de entrarlos a describir. La cultura es como el desarrollo, la mejora de la sociedad, ¿no? Describe todos los fenómenos de los seres humanos que no pueden ser considerados como herencia genética, como ya lo dijimos. La cultura siempre es transmitida por la sociedad y no por los individuos. Por otro lado, cuando hablamos de sociedad, nos referimos a un grupo de personas que se relacionan entre sí y pueden considerarse de un gran grupo social que comparte una ubicación geográfica o térmica dentro de un territorio, eh, y que está sujeto a autoridades o diferentes políticas, que lineamientos. Se puede esperar de ese grupo en particular que haya un mismo aspecto cultural, que se haya un comportamiento pues muy plano entre sus integrantes, que sea el mismo. ¿Cuál es la definición de enculturación? Bueno, pues yo entendí que para definir este término es como una experiencia de aprendizaje, ¿no? A través de la cual una persona de más edad dentro de una misma cultura le ofrece a generaciones más jóvenes
le comparte sus experiencias y con el fin de que inducirnos, obligarnos o bueno, persuadirnos para que adoptemos esas formas de pensar y comportamientos tradicionales que mantienen en ese tipo de cultura. El otro término es el relativismo cultural, que es una especie de corriente de pensamiento que nos promueve la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de los propios términos y subraya la imposibilidad de tener un único parecer o concepto universal de lo que es cultura. Prácticamente pues que el relativismo cultural es que ninguna cultura se parece a la otra y no tenemos como aspectos puntuales para medirla, sino que cada una tiene aspectos particulares y debe ser estudiada y abordada de manera diferente, es lo que entiendo hasta el momento. Otro término que debemos explicar luego de la lectura es el etnocentrismo. Este es un concepto antropológico que se refiere a la tendencia que tiene el individuo a un grupo social, los individuos dentro de un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Es por ejemplo como las culturas que hay aquí en nuestro país Colombia, donde ellos tienen personas que manejan, hacen las veces de jueces, ¿no? Y imparten castigos y físicos y de otra índole dentro de su propia tribu y no esperan a que la justicia a nivel Colombia actúe, ¿no? Ven sus propias creencias y actúan en determinación de ellas, ignorando un poco lo que pasa a su alrededor. Eso es algo del tema de como de etnocentrismo. Hasta el momento pues esta sería la exposición dada a los conceptos basado en las lecturas. Muchas gracias por su tiempo. Nos hablamos más adelante.